Bueno, si tienen sus Biblias, vamos a abrirlas a Primera de Juan. Seguimos en nuestro estudio de esta epístola, Primera de Juan. Y vamos a estar en esta sección del 28 al 3.3, del capítulo 2, versículo 28, al capítulo 3, versículo 3. Estamos al final de este capítulo 2 y comenzando el capítulo 3, donde el apóstol Juan se dirige a los hermanos en estas iglesias de la siguiente manera. Ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Existen tres palabras en el Nuevo Testamento que realmente resumen la experiencia cristiana. El apóstol Pablo las combina o las une en el capítulo 13 de 1 Corintios cuando dice, y ahora, ¿se acuerdan ustedes? Permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. La Biblia nos habla mucho de la fe y nos habla mucho del amor. Y también tiene bastante que decirnos acerca de la esperanza, pero en general no hablamos mucho de este tema. ¿Qué es la esperanza? Cuando escuchamos la palabra esperanza, en un sentido nuestro espíritu se alegra. Es como introducir vida en una escena de muerte. La vida sin esperanza es una vida horrible. Y la verdad es que la mayoría de la humanidad, de los seres humanos, no tienen esperanza. Si solo un individuo, una persona en esta vida pone su esperanza en lo que esta vida puede ofrecer, realmente esa persona tiene mucho que desear. Esta vida no ofrece realmente esperanza. 1 Corintios 15, 19, Pablo hipotéticamente hablando ¿se acuerdan? Está hablando de la resurrección y nos dice en el capítulo 15 que si Cristo nos resucitó y nosotros esperamos en él, ¿se acuerdan la frase que él usa en el versículo 19? Si en esta vida nosotros esperamos en Cristo, o sea, tenemos esperanza en Cristo, sabiendo que él nos resucitó, somos los más dignos de conmiseración de los hombres. ¿Ven? Somos dignos de lástima. Y realmente los hombres que solamente esperan en esta vida o lo que esta vida ofrece, pudiéramos decir de ellos que son dignos también de conmiseración, son dignos de lástima. La vida es corta, la vida es llena de angustias, de problemas, y si uno vive para esta vida, vive sin esperanza, francamente. Lo mejor que esta vida ofrece es vanidad, en otras palabras, algo vacío, algo sin valor. El libro de Eclesiastés nos recuerda esta realidad cuando Salomón nos dice desde una perspectiva estrictamente humana, porque ese es el propósito de Eclesiastés, darnos una perspectiva humana de la vida y de las cosas. Comienza el libro diciendo vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo es vacío, todo es vano. En el versículo 17 del capítulo 1 dice, dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia también añade dolor. Fíjense, si uno busca esperanza en la educación, en la sabiduría, en hacerse más y más sabio, basado en lo que este mundo nos ofrece, eso también es dolor, dice el sabio Salomón. En el capítulo 2, él continúa diciendo en el versículo 10, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón se gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena.
Miré yo luego todas las cosas que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Esta es la persona más sabia del mundo. Y dice que después de haber observado todo lo que hizo, después de haberse afanado en todo eso, el resultado es toda esa aflicción de espíritu y sin provecho. En otras palabras, todo lo que esta vida ofrece, si nos limitamos a ella, en lo mejor de los casos, dice el sabio, es vacío y doloroso, es sin provecho eterno. Fíjense. Sin Dios, toda esperanza es falsa, es una fantasía, es una mera ilusión que conduce, por supuesto, a una perdición eterna. Job nos dice en su libro, el capítulo 8, versículo 13, la esperanza del impío perecerá. Por supuesto, bajo impío podríamos incluir a toda la humanidad, porque no hay ni siquiera uno que sea bueno, nos dice la Biblia, sino que todos son malos. El versículo 14 del capítulo 8 dice, porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. Imagínense, si uno espera y confía en esta vida nada más, es como confiar en una tela de araña. ¿Cuán fuerte es una tela de araña? Es débil, tenue, fácil de destruir. Hoy está aquí y al rato ya no está. Job, en el capítulo 27, nos dice el versículo 8, porque ¿cuál es la esperanza del impío? Por mucho que hubiere robado, cuando Dios le quitare la vida. ¿Qué pasa cuando Dios quita la vida? Ahí se acabó. No solamente se acabó su vida, sino que se acabó cualquier esperanza de una vida eterna. Está hablando del impío. Job 31, 24 dice, si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú, habría negado a Dios soberano. Esta es una persona que dice, bueno, yo confío por lo menos en mi dinero, en mis riquezas. Eso también es vano. Realmente es una condición terrible confiar o poner la esperanza en esta vida, ya sea dinero, poder, salud, ¿no es cierto?, educación, bienes, placeres, todo lo que este mundo puede dar es pasajero, nos dice Juan, y perece. Aún la religión sin Cristo no ofrece esperanza. No hay esperanza. Las religiones o sistemas religiosos creados por el ser humano ofrecen fantasías, ilusiones, promesas, pero no ofrecen esperanza real de vida eterna. En Efesios 2, el capítulo 2, versículo 2, el apóstol Pablo describe al mundo en general, los hombres que no conocen a Cristo, los describe de esta manera: son sin esperanza y sin Dios en el mundo. No importa que tengan religión, no importa lo que digan, no importa lo que profesen, no tienen esperanza, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El hombre sin Dios vive como una barca sin puerto, ¿no es cierto? Ahí a la deriva, dando vueltas, sin ningún lugar donde él pueda anclar su alma. Ahí anda, a la deriva. Estaba conversando no hace mucho con un hombre que profesa ser, él se llamaría cristiano, asiste a una congregación protestante liberal, ha escuchado el evangelio en varias ocasiones y por supuesto el evangelio le fue presentado por algunos creyentes en varias ocasiones, pero no es convertido. Y cuando hablaba de su futuro, lo describió de esta manera. Traté de recordar sus palabras, no son las exactas, pero esta es la idea. Lo que me espera, me dijo, es una tumba y una fosa de 6 metros bajo tierra donde me la pasaré mirando las raíces de las margaritas que crecen sobre mí. ¿Se imaginan eso? Eso es terrible. Eso es horrible. Esto no es esperanza, esto es una tragedia de proporciones, pero mayúsculas, proporciones eternas, ¿no es cierto? No es de sorprendernos entonces que si la gente tiene esta manera de pensar en cuanto al futuro, ahoga su miseria y su vacío espiritual en todo tipo de placeres, drogas, alcohol,
sexo, posesiones, etc. Realmente, como dice Pablo, están sin esperanza y sin Dios en el mundo. En contraste a todo esto, que nos hemos pintado una imagen bastante triste, en contraste a esto, en contraste a la gente del mundo, nos dice Romanos 8:23 lo siguiente: nosotros mismos, hablando a los creyentes ahora, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esta es nuestra esperanza. Algún día futuro, nuestra salvación será completa. Todos los beneficios de la salvación se van a cumplir y se harán realidad en gloria. Pero entre tanto, nos dice Pablo que esperamos eso. Es nuestra esperanza. Nuestro espíritu ya ha sido redimido, ¿no es cierto? Hemos sido redimidos por el Señor. Pero aún vivimos en esta vasija que es la carne, este cuerpo de muerte, como lo llama el apóstol Pablo, que aún no ha sido redimido. Pero va a llegar el día que aún este cuerpo va a ser también redimido. Y como lo expresa Pablo en Filipenses 3:21, va a ser conforme al cuerpo de gloria del Señor Jesucristo. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Qué lindo, ¿no? Porque sabemos que nuestro espíritu ha sido redimido, pero nos miramos al espejo en la medida que pasan los años y vemos que realmente no nos estamos poniendo mejor. Y francamente a veces de asustarse la cosa. Pero gracias a Dios que existe esa promesa, ¿no? Que aún este cuerpo de humillación, le llama Pablo, será semejante al cuerpo de la gloria de Cristo Jesús. Vivimos en esperanza, entonces. En la epístola de Juan, en el capítulo 3, versículo 2, dice el apóstol, amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Ya sea en el rapto o va a llegar el momento cuando seremos como el Señor Jesucristo. Y el versículo 3 nos dice, lo vamos a ver un poquito más adelante, que nuestra esperanza futura entonces nos motiva a purificarnos en nuestra experiencia presente. Vamos a ver eso en un instante. Otra vez, como cristianos vivimos en esperanza más allá de esta vida. La muerte no termina todo, sino que es la puerta, la entrada por la cual pasamos a una experiencia gloriosa de vida eterna delante del Señor. La muerte no termina todo. Nuestra salvación, aunque preciosa en el presente, no se compara, nos dice el apóstol Pablo, con la gloria venidera. No hay comparación. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia en cuanto a esta esperanza en esencia? Y creo que la respuesta a esta pregunta nos dará el fundamento necesario para entender esta vital doctrina cristiana. En primer lugar, la Biblia nos enseña que nuestra esperanza viene de Dios. Es aquí donde queremos comenzar este breve estudio. Nuestra esperanza viene de Dios. La esperanza cristiana comienza con Dios, quien es eterno, quien es incambiable. Es el Dios que siempre dice la verdad. Es el Dios de la Biblia. Es el Dios eterno, el Dios todopoderoso, el Dios omnisciente, omnipresente, justo, santo, omnipotente, etc. Aquí es donde comienza nuestra esperanza, en Dios. ¿Ven? Tenemos que salir de esta esfera a nivel terrenal y ahora sí enfocarnos en Él, porque aquí vemos que no hay esperanza. ¿De dónde viene nuestra esperanza? Entonces viene de Dios. El salmista en el Salmo 42, versículo 5, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El Salmo que sigue, el 43, dice el versículo 5 también, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Cuando como cristianos nos encontramos en momentos de temor, dudas, aflicción, oscuridad espiritual,
¿Qué debemos hacer? No es cuestión de mirarnos a nosotros mismos ahí adentro y llorar y ser víctimas. Es cuestión de recordarnos, como hace el salmista, en quién es que pusimos nuestra confianza. Debemos recordar que la esperanza está en Dios. Hablarnos y decir con el salmista, ¿por qué te abates, alma mía? Espera en Dios. Y claro, cuando uno se siente afligido y triste, atemorizado y lleno de dudas, los sentimientos no van con lo que uno expresa, pero hay que hacerlo, es lo que dice el salmista. Se habla a sí mismo, se recuerda quién es Dios y espera en Dios porque aún es de alabarle. Es como decir, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Estás pasando por tormenta, por nubes? Él está ahí, nada cambió. La tormenta nos interrumpe en cuanto a nuestro sentido de comunión íntima y cercana a Dios, pero Él está ahí. Él no se ha movido. Como decía mi padre que lo sacó de otros lugares, no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan ¿qué? Nidos sobre nuestra cabeza. Claro, eso se puede evitar. Las dudas pueden venir, la turbación viene, pero debemos no evitar eso porque no podemos, pero sí podemos recordarnos quién es Dios. Entonces la esperanza comienza en y con Dios. No hay esperanza fuera de Él. Eso es claro en la Biblia. En segundo lugar, la esperanza no solamente viene de Dios, sino que es un don o regalo de gracia. Es de su gracia, es por gracia que Él nos da esperanza. 2 Tesalonicenses 2:16, el apóstol nos enseña esto. Dice el versículo 16, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Por gracia. La esperanza no es algo que nos ganamos con méritos personales, sino que es por gracia. Dios nos concede esperanza, así como nos concede todo el resto de los elementos que componen la salvación. Es por gracia. ¿Dónde encontramos la esencia de esta esperanza? ¿Dónde aprendemos lo que esta esperanza realmente significa? Vean conmigo Romanos 15:4. Romanos 15:4. Dice Pablo algo muy lindo, muy interesante, lo hemos en el pasado comentado, pero dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, está hablando de la escritura del Antiguo Testamento, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. ¿Ven? Este es el medio que Dios utiliza para darnos su esperanza, su palabra revelada, es la escritura. Y en la medida que entendemos las escrituras, crecemos en esperanza. Por supuesto. Lo que Dios dice en ella promete y trae esperanza. La implicación de esta verdad es obvia, ¿no es cierto? Tenemos que siempre pensar, bueno, si afirmamos algo de la Escritura, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué implicación tiene conmigo? Y la implicación de esto es obvio, que si no crecemos en el entendimiento, en escudriñar las Escrituras, no vamos a tener esperanza. Va a venir la tormenta, va a venir la turbación, las dudas, el ataque, la aflicción, y nos vamos a olvidar a dónde ir. ¿Dónde está el manual? Aquí está. Y si no conocemos lo que Dios dice, no podemos experimentar esperanza en los momentos de necesidad. Ahí está. El salmista dice, espera en Dios porque aún he de alabarle. Pero ¿cómo podía él esperar en Dios si no conocía a Dios? ¿Cómo es que conocemos a Dios? Místicamente. Gracias a Dios que el Señor nos dio el Espíritu Santo y que existe una experiencia cristiana, es cierto. Hay gozo, hay paz, hay tranquilidad, hay amor, etcétera, que el Espíritu Santo nos da. Pero realmente conocemos a Dios no en experiencias místicas, conocemos a Dios a través de lo que Él ha revelado acerca de sí mismo, que se encuentra en la Escritura. Entonces cuando el salmista dice, espera en Dios, es como que nos está diciendo, espera en Dios. ¿Cuál Dios?
¿El Dios inventado por mi imaginación o mis sentimientos? No, el Dios de la Biblia. Ahí está. Entonces, el medio que Dios utiliza para darnos esperanza es las Escrituras. Dice Pablo, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ahí está, las Escrituras. El Salmo 119, 81 dice, desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Espero en tu palabra. Porque esta esperanza de Dios se nos da en la Escritura. Ahí está. En tercer lugar, la esperanza, nos enseña la Biblia, la esperanza es razonable, podemos defenderla. Fíjese cómo el apóstol Pedro nos enseña esto. 1 Pedro 3:15. La esperanza es razonable. Dice Pedro, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de ¿qué? De la esperanza que hay en vosotros. ¿Ven? La esperanza es razonable. Se puede explicar. Podemos razonar y explicar la razón de nuestra esperanza porque no es una fantasía. No es algo que se nos ocurrió. No es una ilusión romántica. Es una esperanza razonable que se fundamenta en lo que Dios ha dicho. Cuando alguien nos pregunta, ¿por qué tu vida revela ciertas cosas que yo no entiendo? Esperanza. Te veo gozoso, te veo que cuando confrontas la vida tienes otra actitud. ¿Qué es lo que está pidiendo la gente? ¿Y qué es lo que nos dice Pedro? Bueno, tenemos que dar explicación, tenemos que dar una razón de nuestra esperanza. Y la razón no es, bueno, un día estaba yo triste y sentí un sentimiento raro y todo cambió. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? Nada, eso no quiere decir nada. La esperanza se explica o se razona a través de lo que Dios nos dice acerca de nuestra salvación. Claro, podemos dar nuestro testimonio personal de conversión en Cristo, pero la gente no se convierte por lo que yo le diga o yo razone, se convierte por la palabra de Dios. Entonces, está. Podemos defender nuestra esperanza. En cuarto lugar, nuestra esperanza está asegurada por la resurrección de Jesucristo. Otra vez en 1 de Pedro 1, versículo 3. Dice el apóstol, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nuestra esperanza es una esperanza viva, está asegurada por la realidad de la resurrección de Jesucristo. Si Cristo no hubiera resucitado, no tendríamos ninguna esperanza. Ahí está. Seríamos dignos, como dice Pablo, de conmiseración. Porque si Cristo no resucitó, nosotros tampoco resucitaremos. Pero Cristo resucitó, ese es el punto. Que Jesucristo dijo, porque yo vivo, vosotros también ¿qué? Viviréis. Entonces nuestra esperanza radica en el hecho de que Cristo resucitó. Él murió y Él resucitó de los muertos, por eso es que nosotros también vamos a resucitar. Cristo prometió, ¿se acuerdan? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá. Cuando Jesús dijo estas palabras en el hogar de Lázaro, Marta y María, su resurrección aún no era una realidad. Entonces, tal vez alguien podía cuestionar la afirmación de Cristo. Pero Cristo resucitó, asegurando la resurrección de los que creen en Él. Nuestra esperanza, entonces, dice Pedro, es una esperanza viva. Se basa en un Cristo vivo, un Cristo resucitado. Gracias a Dios por eso. Ahora, en quinto lugar, nuestra esperanza es confirmada en nosotros por el poder del Espíritu Santo. En Romanos 15:13 nos dice Pablo, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce, hace realidad, confirma esta esperanza que Dios da por medio de la Escritura
asegurada por la resurrección de Jesucristo. Y noten lo siguiente, que la esperanza incorpora a las tres personas de la Trinidad. Es otorgada por el Dios Padre, asegurada por el Hijo y confirmada por el Espíritu Santo. Por supuesto, es obra de Dios. En sexto lugar, la esperanza nos defiende contra los ataques del diablo. 1 Tesalonicenses 5:1, Pablo escribe, pero nosotros que somos del día, hablando de los creyentes, no somos de las tinieblas, somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Un yelmo es un casco. Sabemos que el casco de la salvación, el yelmo de la salvación es parte de la armadura del cristiano en el capítulo 6 de Efesios. Entonces se encuentra en esa armadura que el Señor nos dio, tomada el yelmo de la salvación, que como vimos en Tesalonicenses o como acabamos de leer, es el yelmo de la esperanza de la salvación. Como cristianos podemos esperar que Satanás nos ataque. Sus demonios nos ataquen, que se empecinen en poner en nosotros dudas. Estamos envueltos en una guerra espiritual continua, que nos dice Efesios 6, es una guerra no contra carne o sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos luchando con seres que no podemos ver, pero son reales. Son reales. Una de estas áreas principales de ataque es justamente esta área de la fe. Satanás trata constantemente de plantar dudas y temores en nuestro corazón y de esta manera hacernos flaquear en nuestra esperanza. Claro, nos hace temblar. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. No nos puede comer, pero nos puede hacer temblar. Nos puede hacer flaquear. Y claro, cuando un creyente es temeroso, lleno de dudas, lleno de temores, y vive de esta manera, es una persona, un creyente neutralizado en cuanto a su fe. No sirve para mucho. Todo cristiano, cada cristiano ha sufrido o sufre y va a sufrir los ataques del maligno en esta área. Satanás trata de aplastarnos por medio de dudas. Es su estrategia. No comenzó así en Génesis, capítulo 3. Con que Dios dijo, no moriréis. ¿Sabe Dios que el día que comiereis serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses? O sea, planta la duda, niega lo que Dios dice y promete mentiras. Esa es su estrategia, no ha cambiado. No ha cambiado. Y todo creyente va a estar confrontado con esta realidad en su vida y en su peregrinaje cristiano. Yo no sé si ustedes saben que soy un admirador de los pastores puritanos, de la época de los puritanos. Cada semana leo material de pastores puritanos. Uno de estos libros que continuamente leo porque me hacen tanto bien, es una compilación de oraciones en un librito que se llama El Valle de la Visión. The Valley of Vision, traducido, el Valle de la Visión. Y esta semana estaba leyendo una de estas oraciones de un siervo de Dios. Hay una lista de puritanos al comienzo, de pastores puritanos, pero no nos dice quién es la persona que realmente expresó esta oración. Es uno de ellos. Es para que uno simplemente sea bendecido por esa lectura, pero no necesariamente para atribuírselo a algún individuo. No sabemos de quién, pero uno de estos siervos de Dios comienza esta oración de la siguiente manera. Pongan atención. No estamos hablando de un creyente jovencito en la fe. No estamos hablando de un niño en la fe. Estamos hablando de un hombre posiblemente que ni siquiera se compara a nosotros en cuanto a su nivel de crecimiento espiritual. Y sin embargo, noten cómo él se expresa en esta oración. Es una traducción del inglés. Soberano comandante del universo. Así comienza la oración. Tristemente me siento abrumado por dudas, temores
incredulidad en una real oscuridad espiritual. Mi corazón está lleno de pensamientos impíos y falta de quietud, y soy incapaz de producir fe. Mi piloto celestial ha desaparecido y mis manos se han deslizado de la roca eterna. Siento que me hundo en el agua bajo los pies en medio de la tormenta y olas de horror y lucha inexpresable. Es interesante que todas estas oraciones tienen referencias bíblicas sin que las referencias bíblicas aparezcan ahí. Está hablando de Pedro ahí, hundiéndose. Pero él lo expresa como su propia experiencia. Lo repito, siento que me hundo en el agua bajo mis pies, en medio de la tormenta y olas de horror y lucha inexpresable. Ayúdame, Señor, a rendirme totalmente a ti. Dame paz, confianza, hasta que el gozo de la mañana regrese después de la tribulación nocturna. En mi angustia, no permitas que olvide esto, que un Dios todo sabio en su providencia ordena cada evento. Está diciendo, aún lo que estoy pasando es parte de la providencia y soberanía de Dios. Y otra vez refiriéndose a ese Dios, y trae el bien de lo que aparentemente es malo. Todas las cosas ayudan a bien, a los que a Dios aman. Ayúdame a vivir por fe en ti, y que en mi dolor pueda ser llamado Neftalí. Qué interesante, ¿qué quiere decir Neftalí? Satisfecho con tu favor. Ese es el significado del nombre Neftalí. Ayúdame a amarte como tu hijo y caminar dignamente de mi llamamiento celestial. Dice otras cosas. Pero qué interesante, ¿no? ¿Cómo nos debe animar esto? Que Satanás ataca a los más fuertes aún en la fe. Ustedes piensan que nuestro pastor nunca sufre tentaciones o luchas o ataques. Por supuesto. Es obvio que todo siervo de Dios va a sufrir todo tipo de ataque espiritual. Pero cada uno de nosotros, si somos honestos, nos identificamos con esta oración. ¿No les parece? ¿No podrían ustedes decir, sí, me acuerdo cuando estaba pasando o estoy pasando eso ahora mismo? Y pudiera expresar esas palabras yo. Por eso me gustan estas oraciones, porque expresan, como los salmos, muchas de las añoranzas de mi corazón. Entonces, la esperanza es el yelmo que nos protege contra Satanás cuando la tormenta espiritual ruge alrededor nuestro. Y a veces sí ruge. A veces, gracias a Dios, pasamos por un mar tranquilo. Pero a veces se levanta la tormenta. Se levanta. Número 7. Nuestra esperanza es afianzada a través de las pruebas. Va conectado. Otra vez en 1 Tesalonicenses 5, del 8 al 9, dice Pablo, con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, no está hablando de dormir, está hablando de morir, o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Cuando somos atribulados, cuando estamos abrumados por dudas, por temores, regresando a la Escritura, nos recordamos que Dios no nos ha destinado para ira. Tenemos que recordar eso, sino para alcanzar salvación por nuestro Señor Jesucristo. Y por eso nos podemos animar el uno al otro. Si Dios nos salvó para gloria con Cristo Jesús, no para ira. El mundo está bajo la ira de Dios. Un hijo de Dios no está bajo la ira de Dios. Esto es tan precioso y de incomparable valor. En Romanos 8, Pablo otra vez afirma, después de habernos declarado el propósito de Dios, el propósito redentor de Dios, que es eterno, hace la pregunta o lanza la pregunta como un desafío a quien quiera contradecirle. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Si Dios está por ti y Él está por ti, si Él te ha llamado a salvación, ¿quién puede estar en contra tuya?
Por supuesto que tenemos enemigos. Por supuesto que Satanás es nuestro enemigo y sus demonios y sus huestes espirituales. Pero ¿qué posibilidad tienen ellos de destruirnos? Ninguna, porque Dios está por nosotros. El que no escatimó ni a su propio Hijo, dice, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y si Él justifica, ¿quién nos puede acusar? Bueno, Satanás tratará de hacerlo. Nuestra conciencia nos acusará, pero de nada sirve. Dios está por nosotros. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Ven todas estas preguntas que lanza el apóstol para si hay una persona o alguien que quisiera cuestionar la seguridad de nuestra salvación, de nuestra esperanza eterna? La respuesta es a este argumento de Pablo en Romanos 8 es que no hay nada, ni nadie, ni nunca. Nadie nos puede separar. Nada nos puede separar. Nunca nadie nos puede separar. Ni aún nosotros mismos nos vamos a separar de Dios. ¿Saben por qué? Porque la salvación no es tuya. Vos no fuiste el que escogiste a Dios. El que te escogió fue Dios a ti. Las pruebas no pueden destruir a un hijo de Dios, sino que lo afirman en su fe, en su esperanza eterna. Por eso debemos agradecer a Dios, aún por las pruebas, como este hombre de la oración que acabo de mencionar. Job exclama, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Solamente un hijo de Dios puede hablar así. En octavo lugar, o número 8, nuestra esperanza es la fuente de gozo. Jeremías 17:7 dice, bendito el varón, pudiéramos poner ahí, bendito el varón o la mujer, la persona que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Bendito sea esa persona. Gozoso sea. Cuando un hombre o una mujer pone su confianza y su esperanza en el Señor, ese individuo experimenta gozo genuino. En medio aún de la lucha y en medio de la noche. Este hombre descansa en Dios, que es soberano sobre todo lo que ocurre, sabiendo que nadie puede frustrar el propósito de Dios para sus hijos, para sus escogidos. Nadie lo puede frustrar. Lo que Dios comienza, Dios termina. Ahí está. Esa es la esperanza. Y he aquí donde reside nuestra seguridad. Número 9, nuestra esperanza remueve el temor de la muerte. Remueve el temor de la muerte. ¿Cómo podemos temer a la muerte después de haber sido salvos? ¿Qué es lo que te llevó a Cristo Jesús y el Evangelio? Tú no viniste a Cristo porque querías ser un mejor esposo, o porque querías ser una mujer agradable, o porque querías tener éxito en la vida, o porque lo que sea. Porque querías ser feliz. La persona que genuinamente viene a Cristo es porque reconoce que está muerto en delitos y pecados. Reconoce que es una persona pecadora que necesita un Salvador. Por eso venimos a Cristo. Tú viniste al Señor porque te diste cuenta de tu condición de pecador, de tu pecado. Este pecado que te condenaba y que finalmente te conduciría a una eternidad fuera de Él. Yo recuerdo ese momento. Yo sabía que era pecador. Y que iba a pasar una eternidad fuera de la presencia de Dios. Eso es lo que me llevó a Él. Claro, el que me trajo a Él fue Él. Pero desde el punto de vista o perspectiva humana, eso es lo que me motivó. Tú viniste a Cristo porque deseabas salvación de tu alma y ser liberado de tu pecado y las consecuencias de tu pecado, que es la condenación eterna. Tú viste por primera vez la realidad de tu condición de pecador en un camino hacia el infierno, más allá de la muerte. Pero cuando el Señor te salvó, uno de los primeros frutos de haber sido genuinamente convertido es que perdemos el miedo de la muerte. No estamos diciendo que la muerte no nos molesta, ni es algo, no nos gusta pensar en la muerte. Eso es normal, eso es natural. Lo que más como creyentes nos molesta es el proceso de morir, no la muerte en sí.
La muerte nos dice 1 Corintios 1:15 que es un enemigo. Y como enemigo, por supuesto, es de temer, nos afecta, nos molesta. Pero lo que nos molesta realmente y lo que tenemos realmente es el proceso de morir. Yo preferiría morir cuando estoy durmiendo y sin pasar por un largo sufrimiento de enfermedad. Preferiría morir así, ¿no? ¿No? ¿Ustedes no? No tememos a la muerte, lo que tememos es cómo es el proceso de morir. Eso es lo que nos incomoda. Para mí el vivir es Cristo, dice Pablo. El morir, ¿qué? Ganancia. ¿Por qué? Porque la muerte nos introduce a la presencia del Señor para siempre. Y esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Colosenses 1:5 dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. La esperanza está guardada en los cielos. ¿Algunos de ustedes tienen miedo de irse al cielo? No, por supuesto que van a tener miedo de irse al cielo si ahí estamos en la presencia del Señor. Hebreos 6 nos dice que esta esperanza la describe así: asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Describe el autor de Hebreos. Y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor. Nuestra esperanza es el ancla del alma, asida a Cristo Jesús, quien está dentro del velo a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. O sea, nuestra esperanza es un ancla asida a nuestro Salvador. Nosotros esperamos, según las palabras de Pablo en Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esperamos su venida. Esa es nuestra esperanza. Nuestra alma está anclada en Cristo, quien es nuestra esperanza de salvación final y completa en gloria. Como repaso, la esperanza es una realidad cristiana. En este mundo no hay esperanza. Realmente el único que tiene esperanza es el cristiano. Es el cristiano. En primer lugar, viene de Dios. Es un don de su gracia. No se gana por méritos. Aprendemos que esta esperanza se encuentra o la observamos en las Escrituras. Es razonable, puede defenderse por la Escritura. Es asegurada por la resurrección de Jesucristo. Es confirmada en nosotros por el poder del Espíritu Santo. La esperanza nos defiende de las dudas que el enemigo nos lanza. Nos fortalece en medio de las pruebas. Es fuente de gozo espiritual. Remueve el temor de la muerte. La esperanza es el ancla que nos ata a Jesucristo, quien está intercediendo por nosotros. Y todo esto se hará realidad algún día cuando Él aparezca por segunda vez por los suyos. Esta es la esperanza cristiana. Ahora, rápidamente, ¿cómo respondemos ante esa verdad bíblica de la esperanza? Toda esa fue una descripción de una mini teología sobre la doctrina de la esperanza, pero ¿cómo respondemos como creyentes ante eso? Porque debe haber respuesta. Fíjense el versículo 3 del capítulo 3 de Primera de Juan, que estamos y leímos hace un rato. Y todo aquel que tiene esta esperanza, la esperanza que acabamos de hablar, de describir, esta esperanza en Él, que describe un creyente genuino, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahí está, la esperanza genuina y bíblica produce una conducta piadosa y obediente a Dios. La esperanza tiene implicaciones morales. La esperanza cristiana produce piedad. Un creyente verdadero no vive en pecado porque él confía en Cristo, espera en Cristo y desea serle fiel hasta que le vea cara a cara. Estamos hablando de un patrón de vida, por supuesto. No estamos diciendo que un creyente ya no peca. Estamos diciendo que un creyente no vive en un patrón, en un hábito de pecado, sino que se purifica a sí mismo. Quiere ser como Cristo. Cuando se embarra, desea ser limpiado. La prueba de ser cristiano es la obediencia y la pureza en conducta. Esa es la prueba de ser cristiano. Esta pureza es evidencia de que estás viviendo a la luz entonces de tu esperanza eterna.
Por eso cuando escucho testimonios o situaciones donde hay alguien que vive en pecado y no tiene ningún arrepentimiento y sigue en eso y le vale un comino todo, da evidencia, ¿saben qué? Que tal persona nunca tuvo la esperanza de vida eterna. No la tuvo. Pero si tú eres del Señor, si has sido salvado, tú tienes esa esperanza y eso te motiva entonces a vivir una vida y una conducta pura, así como Él es puro. Vamos a orar para terminar. Padre, te agradecemos por esta porción de tu Escritura, particularmente esta breve introducción a este tema, Señor, a esta doctrina, esta verdad tuya en tu palabra de la esperanza. Gracias porque tenemos la esperanza de salvación en Cristo. Tenemos esperanza de vida eterna, tenemos esperanza de gloria con Él para siempre. Y esa esperanza, Padre, es el ancla de nuestra alma, que nos sostiene aún en momentos difíciles. Señor, hay momentos que nos sentimos turbados, afligidos. No podemos ver, pero Señor, nos dices tú que esta esperanza está en ti, viene de ti. Y podemos, Señor, con el salmista decir, ¿por qué te abates, alma mía?